Diario de un desesperado. Friedrich Reck. Septiembre de 1941. Hace poco, al pasar por la pequeña estación de tránsito de Garching, en la Alta Baviera, he visto el primer transporte de prisioneros rusos. Es decir, no lo vi, tan solo pude olerlo. Desde un convoy de vagones de mercancías herméticamente cerrado situado en una vía lateral, el viento veraniego traía un pestilente olor a orina y excrementos humanos, y cuando me acerqué observé también las correspondientes huellas, goteando sobre las vías por las rendijas y grietas de los tablones. Están hacinados como ganado. El soldado que me informó no estaba en absoluto de acuerdo con esa forma de tratar a personas indefensas, más bien parecía sinceramente indignado. En los campos de concentración los dejan morir de hambre hasta que arrancan la hierba del suelo y se la comen. En la vecindad ha ocurrido algo. A la casa de un matrimonio de aparceros, pobrísimos e irreprochables, había regresado, tras una aventurera odisea en América, el hijo emigrado hace años. Este les enseñó a sus padres, que lo recibieron llenos de júbilo, unos cuantos billetes de $100, y se echó a dormir después de una copiosa cena de bienvenida. Durante la noche, mientras él dormía, los padres pasaron bastante tiempo deliberando y, al final, la madre cogió un largo cuchillo de cocina y, pensando en el hermoso dinero, le cortó el cuello a su hijo, que nada recelaba. Gente de bien y honrada, hasta ese momento. Cuando desarrollo mi vieja hipótesis según la cual detrás de todas estas atrocidades y de esta depravación sin precedentes de un pueblo que en sí mismo es bueno, se ocultan un proceso cósmico, una gigantesca psicosis y la liberación de una horda de demonios que estaba encadenada, cuando manifiesto esta hipótesis, se ríen de mí, me llaman fantasioso, y remiten todo ello al embrutecimiento, en cierto modo fisiológico, que puede observarse en toda guerra. Veremos, quizá dentro de muchas décadas, si la historia no acabará dándome la razón. Y realmente parece como si la muerte de las pocas personas buenas que quedan formara parte de esta sintomatología, como si esa muerte estuviera ocurriendo conforme a un plan, dentro de un espantoso proyecto. Clemens von Frankenstein enfermó en invierno, cuando iba a visitarme por unos días, de una fuerte gripe que al principio solo se consideró como tal y que luego, dado que no remitía ante ningún tratamiento, hizo necesaria una terapia clínica. Hace poco, al ir a visitarle, me asustó el terrible cambio de su enflaquecido rostro. Hoy, un doctor al que conozco me envía un ejemplar de un semanario médico de Múnich en el que se recoge una casuística del cáncer de pulmón. El primer caso, señalado con una penosa indiscreción con las iniciales de Klee, le afecta a él, el bueno, el puro, a él, que en su actitud y en sus convicciones siempre me pareció el último noble alemán. Pero como si el destino quisiera realmente quitarme a todos los amigos, como si el creciente aislamiento también formara parte del martirio de estos tiempos, el mismo día me llega la noticia de la grave enfermedad que ataca al primo de Klee, el conde Erwin Schönborn. Propietario de la enorme heredad de Wieseneid, nieto del viejo canciller Hohenlohe, y hombre de un pensamiento auténticamente humanista, había cambiado la habitual carrera de jurista y diplomático por el estudio de la medicina y por obtener una sólida especialización como cirujano. Así, después del desayuno, en una suntuosa habitación cuyos tapices habían sido diseñados por Rafael, este riquísimo aristócrata solía disculparse ante sus invitados para ir a visitar a sus pacientes, a los que naturalmente atendía gratis, en una ligera motocicleta. Ahora, los años de esfuerzo excesivo parecen afectarle también a él, el gran erudito y filántropo. Éramos, Frankenstein, él y yo, un grupo de amigos unidos por más de una vivencia deportiva y personal, pero sobre todo por una actitud común y por la esperanza de ver unos tiempos más llenos de luz. La idea de tener que perderlo también a él, con quien pensaba trabajar en común en pro de la futura configuración del país, me hace estremecer. En la sala, las luces iluminan más débilmente, el escenario se vacía y desde sus invisibles bambalinas me llega un soplo helado. No quedan más que máscaras en la platea y, en mortal soledad, ante una horda de trogloditas, habrá que acabar. Berlín, por supuesto, donde estuve hace poco, está lejos de tal melancolía. Berlín, relanzado por esta catarata de victorias, confiado y ruidoso como en los mejores días del guillerminismo, reparte entre los suyos los bienes de este globo terráqueo sometido por el señor Hitler, trafica, desayuna aún pasablemente bien en locales exclusivos, destinados a los semidioses del régimen,
y se encuentra inmerso en el estado de ánimo de alguien que, por así decirlo, celebrara todos los días su cumpleaños. En aquel local subterráneo en el que hace años disfruté tanto con el trajín de la joven nobleza prusiana, me encontré a la señora von K., que en sus años jóvenes fue mi compañera de baile y ahora venía hacia mí con la corpulencia de un aparador de roble, con unos pechos monstruosos de 2 arrobas de peso y esa fisonomía de aficionada a las compras que con tanta frecuencia se encuentra entre sus iguales cuando acaban de superar la sutil línea de los 40 años. Ella, pues, la sílfide de antaño, me puso delante de las narices, a modo de Horst de Oeuvre, por así decirlo, unos espléndidos candelabros de bronce que había sacado de su bolso y que, según el certificado que me enseñó, adornaron antaño, en Saint-Cloud, reducido a cenizas hace mucho, el escritorio del gran Napoleón. Robado, incautado, es la guerra, ¿qué quiere? Cuando rechacé tal plato, que me parecía envenenado, haciendo referencia a mis humildes recursos, ella me dio una conferencia de economía sobre la facilidad con que los bancos conceden créditos, el automático hundimiento de la moneda y la coyuntura que debería aprovechar un padre con 2 hijos. A los candelabros le siguió una oferta de coñac francés, otra de lencería de París y, por último, incluso la de una pareja de terrier Silligam de cría que un conocido suyo confiscó en una finca junto a Rennes y que naturalmente no llevaba encima, como los candelabros en el bolso. Cuando todas esas tentaciones rebotaron en mí, la atmósfera se volvió gélida y Madame, tomándome por un idiota, se alejó con su trasero de 1 metro de ancho, dejando tras de sí una invisible estela de profundo desprecio. Por otra parte, Paul Wegeler, el último de los tiempos de Ullstein que queda en la editorial, en la Kochstrasse, me ha hablado de un viejo portero de la casa que, por los canales subterráneos que sean, sigue manteniendo correspondencia con sus antiguos jefes, emigrados a Nueva York, y hace poco ha recibido de ellos la noticia de que el antiguo multimillonario ha trabado conocimiento con el hambre ahora, en su ancianidad. No conocía a ninguno de los inaccesibles hermanos Ullstein, solo pude observar aquí y allá su trabajo de abejas y sus puritanos principios. Y ahora pasan hambre. Entretanto, en Berlín han abierto, con número de teléfono, fichero y secretaria, una, es realidad, y no ficción. Oficina de Moral Económica. En esta ocasión, he hecho una visita formal a la princesa Friedrich Leopold, próxima a mis suegros, hermana de la fallecida emperatriz de Alemania, cuñada del emperador ahora también fallecido, por así decirlo, a puerta cerrada, y nuera de aquel príncipe Friedrich Karl que antaño mandó el ejército en Mars-la-Tour. La anciana señora, todavía fresca y ágil a pesar de sus 80 años, no recuerda en modo alguno a su imperial hermana, sin prejuicios, magníficamente conservada, emplea la bicicleta cuando va desde Glienicke a visitar a mis suegros, que viven en Strausberg, y atraviesa así, en cierto modo, la gigantesca ciudad de oeste a este, sin negar en absoluto la crítica cuando se acuerda de su imperial cuñado y de su corte. Desde luego, no queda sino un mísero resto del esplendor con el que su suegro dotó a Glienicke. La mayor parte del palacio ha sido vendida a Kempinski, casi todo su patrimonio se ha fundido de modo en verdad trágico. Como de sus 3 hijos uno cayó en los primeros días de la guerra y el otro falleció en un accidente durante una competición hípica, la vida no le ha dejado más que uno, al que la madre por esa razón ama doblemente y que, sin embargo, debido a una desgraciada predisposición, se ha convertido en causa de dolor. Los nazis, con su buen olfato para tales cuestiones, aprovechan las extraviadas inclinaciones del príncipe, al que encarcelaron poco después de tomar el poder, para someter a su madre a extorsión. Cuando el príncipe está en prisión piden el correspondiente rescate a la anciana dama, lo ponen en libertad y vuelven a encarcelarlo a las pocas semanas, con lo que el juego puede volver a empezar. El señor Göring, al que fue a visitar hace poco, la hizo esperar 2 horas en su antesala, entre las mecanógrafas y los canallas de las SS. Al cabo de 2 horas, ese capitán retirado de la Infantería Real de Prusia y supuesto mariscal apareció, con el inevitable cigarro en la boca y las manos en los bolsillos, y saludó a la nuera del vencedor de Metz con estas palabras, que deseaba. Así son las cosas con el señor Göring, que como paladín del moderno Enrichis-Bus es el ideal y la tácita esperanza de la burguesía alemana. Hablamos mucho sobre el fallecido Kaiser, del que naturalmente la vieja princesa no puede olvidar la reacción a la muerte en combate de su hijo mayor. Guillermo II liquidó entonces el acontecimiento con un telegrama dirigido a los enlutados padres cuyo texto completo era, noblesse oblige.
Confieso que hoy, cuando me parece que su exilio en Dorn le ha permitido expiar todas las culpas, soy mucho más tolerante con el abandonado y olvidado muerto. Solo lo vi en acto de servicio, dirigiéndose a todos a voz en grito, descontento con algún detalle militar y gesticulando vivamente, con una mano un tanto gorda y de cortos dedos, como por lo demás corresponde a un rey. La orden de Hohenzollern, con la que premiaron mi postura monárquica, se ha convertido, para diversión mía, en un trozo de madera cortado por sus augustas manos en Dorn en el momento en que se supo que mis servicios fueron para la casa de Wittelsbach y no para la de Prusia. Si puedo decir acerca del muerto algo más que un alemán medio, ello se debe a la vinculación de mi clase social con la corte, a los viejos señores, que como diputados y titulares de los cargos de la corte estaban informados de todos los procesos internos y los contaban luego en las partidas de caza en los lagos masurianos. De este modo, los escándalos en torno a los Krupp y al círculo de Eulenburg se supieron 5 años antes que por la prensa, y recuerdo que ya en el año 1896 o 1897 me ocurrió un episodio realmente digno de Hamlet, que tuvo lugar en la trastienda del imperio. Mi tío Marcel, agregado a la embajada alemana en San Petersburgo, gustaba de utilizar la finca de mis padres como lugar de reposo en sus viajes oficiales entre Berlín y la capital rusa, y por eso nos enterábamos por el camino más corto de todos los detalles de Berlín, tal como se reflejaban en los círculos de San Petersburgo. Recuerdo un día de julio en el que, terminado el desayuno, me había retirado al despacho de mi padre a leer el periódico y los dos viejos caballeros, mi tío y mi padre, se habían quedado sentados a la mesa del comedor anexo. Por aquel entonces los periódicos acababan de publicar la noticia de un accidente en el que el Kaiser, de viaje por el norte del país, se había herido en un ojo, de forma dolorosa pero sin duda leve, a causa de un guardahumo que se desprendió del mástil mientras se encontraba en una de las cubiertas de paseo del Hohenzollern. El desdichado oficial responsable de la guardia, un tal teniente von Hanke, sufrió pocos días después de esta insignificante catástrofe un mortal accidente durante una excursión por el campo, en una catarata en Noruega de la que fue rescatado su cuerpo junto con su bicicleta. Ahora me he enterado de lo que, por supuesto, no apareció en ningún periódico y ocurrió, por así decirlo, entre bastidores. Era la edad de oro del ciclismo, y el teniente von Hanke era un apasionado ciclista, el Kaiser, que se lo había encontrado varias veces dando vueltas por cubierta y odiaba el nuevo deporte, le había arrestado en su camarote por esa razón, y guardaba cierta antipatía hacia el joven. Y precisamente ese infeliz tenía que estar de guardia cuando el malhadado guardahumo, probablemente sin culpa de aquel, se soltó y con uno de sus cabos estuvo a punto de sacar un ojo al monarca que paseaba pacíficamente por cubierta. Y entonces ocurrió algo espantoso, algo que me heló la sangre incluso a mí, de 12 años por aquel entonces. El Kaiser pidió explicaciones al oficial de guardia y, rabiando de dolor, le golpeó en el rostro. Hanke, abofeteado ante tantos oficiales, fuera de sí, se acordó únicamente de lo que al fin y al cabo todos llevamos en la sangre, y le devolvió el golpe. Después de un instante de general estupefacción se fue a su camarote. A las 24 horas se le concedió gustosamente un permiso para bajar a tierra y, por la noche, lo sacaron muerto junto con su bicicleta de una catarata. Después de un suicidio que se dictó a sí mismo, naturalmente, y en modo alguno después de un crimen, después de una decisión mortal con la que quería dar satisfacción al ofendido monarca. 22 años después, primos del muerto me han confirmado los hechos. Sin embargo, no se haría justicia al Kaiser si se le juzgara por ese episodio, producto de su notoria falta de autocontrol. A pesar de ser personalmente un hombre pacífico y en el fondo profundamente inseguro, quedaba bajo la égida de malos demonios en aquellos momentos en que se encontraba ante los micrófonos de la opinión pública y quería demostrar su valor a sus propios ojos, encubrir la propia inseguridad con lo que el argot de los tenientes de entonces llamaba su energía. Un conocido de quien el Kaiser fue huésped durante unas maniobras y que le llevó a dar un paseo por su finca en uno de los días de descanso, vivió este cambio horrible de primera mano y lo describió de forma incisiva. El mismo Kaiser que hacía un instante, a solas, por supuesto, había sido un hombre amable y lleno de auténtica calidez humana, se convertía desde todos los puntos de vista, en cuanto se le unía a uno de sus ayudantes de servicio, en ese imperator atenazado, vociferante y lamentable que de forma tan nefasta atrajo sobre sí la atención del mundo. Lo divertido y tragicómico era que él,
el maestro de los adornos y los uniformes teatrales, no lograra jamás comparecer con un traje correcto en todos sus detalles y que en la banda, la dragona y demás piezas del uniforme siempre hubiera algo que no estaba bien. Un oficial de marina inglés me narró el penoso momento en que, de crucero por el Mediterráneo, al Kaiser, almirante honorario, entre otras, de la Armada Británica, se le ocurrió la desoladora idea de inspeccionar a la escuadra inglesa del Mediterráneo, ocupada en ejercicios de tiro y en modo alguno preparada para una visita real. Me contó lo grotesco que había resultado ver a Guillermo II trepar por la escala del buque insignia en uniforme de gran gala de almirante, llevando en los pies unos zapatos náuticos blancos bien poco ceremoniales. Al comienzo de su exilio, cuando aún vivía en Amerengin, una dama inglesa lo vio ante el altar como invitado de honor a la boda de alguna pareja de la alta nobleza holandesa, en uniforme de gala de general, con el cordón del águila negra y en las piernas esas espantosas polainas de cuero que en mi época en el ejército se llamaban rollitos para las piernas. Hace poco, un tío de mi mujer que 10 años atrás desempeñó en Down el espinoso cargo de chambelán de la corte, aún me enseñó una de sus últimas fotografías. Allí estaba el Kaiser, sentado plácidamente en un banco del parque, vistiendo un hermoso y suave traje de civil, con las manos en la empuñadura del bastón y las piernas cómodamente reposadas la una sobre la otra, un atildado caballero de edad avanzada que, por desgracia, llevaba mal abrochadas las polainas, por encima de los bien visibles pies. Tan mal abrochadas, que era imposible dejar de verlo. En modo alguno pretendo afirmar que resultara chocante. Más bien resultaba gracioso y conmovedor, debido a una bondadosa ironía, como si una mano invisible hubiera querido corregir la excesiva meticulosidad de estas cosas y señalar, con cierta bonomía, la inutilidad de todo esfuerzo humano. Fíjate, Kaiser, tú que eres un maestro precisamente en estas cosas, ni siquiera tú logras ser perfecto. Algo así. No creo que tales cosas sean casualidades, creo que se trata de bondadosos juicios de Dios. Como los errores de imprenta, cuando en un arrebato de sentimiento político o lírico el barroco se convierte en berraco, el rugir en mugir y el letón en latón. No creo en ese derroche, tan a menudo ensalzado en otros tiempos, con el que la naturaleza le había dotado para su misión de soberano, creo en una crudelísima ironía del destino, que llamó a ocupar tan elevado escenario a ese hombre tímido, insuficiente y, en el fondo, profundamente inseguro. Precisamente al trono de ese imperio bismarquiano sobre el que casi desde el primer día de su existencia se abatió una catarata de golpes del destino, con la bancarrota fundacional, la perdida lucha cultural, el escándalo de Arnhem, las crisis sociales y la muerte de 2 emperadores en un año. No creo ni siquiera que una consideración histórica más profunda pueda hacerle único responsable, ni siquiera responsable principal, del cese de Bismarck. Creo que solo llegará a tal conclusión quien no tenga la posibilidad de escudriñar con más profundidad los engranajes de la maquinaria de la historia. ¿Acaso en ese imperio que de la noche a la mañana, y en modo alguno para bendición suya, se había vuelto industrializado, quedaba sitio para un autócrata conservador? ¿Es posible imaginar en serio una simbiosis entre Bismarck, por un lado, y la AEG y la IG Farben, por otro? Creo que la opinión pública alemana carga su mala conciencia sobre las espaldas de un hombre, creo que fue esa Alemania que de la noche a la mañana había roto todos sus viejos lazos la que, harta de sus antiguos dioses e ideales, cesó en sus cargos a Bismarck aquel día de marzo. Creo que el desdichado Kaiser actuó en el más estricto sentido solo como ejecutor y expresión última de una época en la que casi cada alemán era secretamente un pequeño Kaiser Guillermo II. Igual de entregado al progreso, igual de ruidoso, igual de liberado de las viejas reglas del juego. Igual de provocador, de falto de tacto, igual de embriagado por su propia condición de irresistible y, con todo, igual de inseguro e inofensivo en el fondo. Fue en el año 1905, creo, cuando vi en Torbole, junto al lago de Garda, un masivo despliegue de proveedores de droguería alemanes que celebraban una especie de congreso y hacían una excursión nocturna con sus esposas en vapores alquilados, cantaban Still Ruht der See, tranquilo descansa el lago, y llenaban con esa melodía los solemnes salones de piedra del Gran Laques Benacus, iluminados por la luna. Navegaban convencidos de que todo el mundo disfrutaba de su actividad tanto como ellos mismos, navegaban y, en ese casi trágico dilema entre sueño y realidad, eran profundamente dignos de compasión.
Símbolos de aquella Alemania por completo ensimismada y en el fondo cordialmente inofensiva. Como se habrá podido apreciar, no soy ningún adorador ni apologista de la casa de los Hohenzollern, no soy ningún ayuda de cámara en funciones ni ningún halagador. Pero creo que la forma en que los hijos de aquellos proveedores de droguería que cantaban negaron a su propio protagonista en los días de la catástrofe de 1918 quedará como una mancha vergonzosa para Alemania. En Berlín, en aquellos últimos y funestos días de julio del año 1914, vi como ante el palacio había una inmensa multitud que gritaba a coro, mirando a las ventanas imperiales. Queremos ver a nuestro Kaiser. Queremos ver a nuestro querido Kaiser. Literalmente así, y de ningún otro modo. Bien declamado y correcto, como un pueblo bien entrenado que sabe organizar hasta su entusiasmo en un santiamén. Esto era a finales de julio de 1914. 220 semanas, 1540 días después, ninguna indisciplina y ningún cinismo eran lo bastante cínicos e indisciplinados para insultar al ídolo de ayer. Después de 26 años de gobierno, durante los cuales en verdad este pueblo había tenido ocasión suficiente para reorientar sus asuntos y familiarizarse con las insuficiencias de su monarca. ¿Qué había hecho ese hombre viejo y encanecido, al que 220 semanas después de aquel memorable coro se dejaba caer ignominiosamente, que había hecho en esos 1540 días de guerra que no hubiera hecho en los 26 años anteriores? Sé que el cambio de régimen era inevitable, pero creo que habría tenido que llevarse a cabo de otro modo, precisamente en un momento en que el pueblo entero debía sentirse corresponsable. No creo que ese pueblo tenga derecho a esos artículos cargados de irónica superioridad con los que la prensa de Goebbels recuerda al muerto. Creo que tiene todos los motivos para avergonzarse profundamente al recordar sus propios pecados y su propia indignidad. Creo que este reproche debe llamar en primer lugar a la puerta del generalato, a la puerta de la oligarquía del norte de Alemania, a la puerta de la nobleza prusiana. ¿Dónde estaban aquellos que dijeron tantas palabras resonantes cuando sonó la hora fatal de su rey? ¿Dónde estaban esos generales del cuño de Ludendorff, que junto con la oligarquía industrial enredaron a ese hombre lleno de deficiencias en su juego de azar? ¿Dónde estaba en aquella hora aquel condestable de la corona prusiana, sin duda encanecido con honor, que no supo prestar a su real señor, cuyas debilidades conocía bien, otra ayuda que un perplejo gesto de la mano y aquella recomendación, eminentemente cómoda para todo el generalato, de que hiciera el favor de huir al extranjero? Qué fácil es escribir con lapidaria caligrafía la lapidaria frase de «la fidelidad es la médula del honor», qué difícil es reconocer que solo se puede jurar fidelidad una vez en la vida. No hay juramento de fidelidad que pueda liquidarse como una deuda pagada, es difícil ser fiel hasta la muerte y recibir así la corona de la vida. Como aquellos pobres campesinos suizos que el 10 de agosto de 1792, en honor a su juramento, defendieron con sus cuerpos el palacio vacío de un rey fugado. Oh, si estas victorias en Rusia continúan hasta el infinito y realmente un día la historia bélica, cosa que en modo alguno puedo creer, las ensalza, ninguno de estos modernos generales, que un día tanto se enfadaron con la definición de Groune del juramento a la bandera y después prestaron juramento ante cualquier cosa que un grupo de criminales políticos les exigiera, ninguno de ellos encontrará en su tumba, como esos pobres campesinos, aquel herido león de mármol que incluso en la muerte cubre con su garra el símbolo de su lealtad. El sufrimiento y la angustia, y esa vergüenza insoportable en la que vivimos desde hace 8 años, amplían la perspectiva. Una segunda nube del destino se acerca a Alemania, una vez más, y por última vez nos dará ocasión de golpearnos el pecho y hacer en nuestra propia casa ese examen de conciencia del que nos afamos cobardemente en 1918. Ni es bueno ni lo será jamás, se dice en Hamlet, y vale para nosotros. No puede salir bien esa niebla de victoria que apesta a crimen, no puede ir bien un Estado cuyos cimientos están hechos de traición y propaganda, no puede acabar bien con un pueblo que, engreído y fariseo, carga sus propias culpas en los viejos símbolos, jura por criminales y está dispuesto a prestar cualquier juramento y hacer cualquier pacto con Satán, con tal que Satán haga subir la cotización de las acciones. Una nube de tormenta se cierne sobre la general embriaguez de victoria de un pueblo ciego, y el que la ve está hoy en Alemania más solo que el legendario hombre de Salas y Gómez. Uno está solo con sus rostros y ve venir la hora en que tendrá que cumplir por sí mismo todas las palabras un día dichas y escritas. De todos los deseos de la vida ha quedado uno,
que en la hora ineludible del martirio al que el tiempo enviará a todo el que no forme parte de la masa, se reúnan la fuerza de la lealtad y la de la profesión de la fe. Pero, ¿no es cierto que en el fondo se hacen realidad todos los deseos humanos realmente grandes?